Muy buenos días. Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Proseguimos con nuestros estudios tomados del Evangelio según San Juan en esta ocasión. Los últimos capítulos los últimos versos, del capítulo 9 de San Juan. Proseguimos hablando acerca del ciego que fue sanado por nuestro Señor Jesucristo, para sacar una enseñanza al respecto, bajo el título Expulsados por causa de creer en Jesucristo. La Escritura nos enseña que el aferrarnos a las enseñanzas de un hombre puede privarnos de la gloria de Dios y conducirnos a la muerte eterna. Y no es que con el morir se acabe todo, sino que la muerte eterna es la separación de aquel que da tranquilidad, satisfacción y reposo al alma. Esto hablando acerca de la eternidad. Y más que nada es llevado a un lugar de confusión perpetua, según nos dice o nos testifica la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, a un lugar de lamento, de lloro, de crujir de dientes, dicho por nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio. Y por eso es que Él nos insta a cada uno en particular a que escudriñemos las Escrituras. Nos dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que el conocimiento de las Escrituras nos ayudará a nosotros para que no caigamos en el error o en las mentiras divulgadas por el adversario y implantadas en el corazón de muchos que caminan en la tierra. Así que nos es necesario conocer las Escrituras para no dejarnos para no dejar que seamos engañados. Hablando acerca de esta lección, en los textos de Juan capítulo 9, 22 al 41, vamos a observar una enseñanza que extraemos de ahí en la vida de este personaje que fue sanado por nuestro Señor Jesucristo, notando bajo el título expulsado por causa de creer en Jesucristo. Dice Juan 9, 22. Entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ahora, hay que darnos cuenta que en ocasiones nosotros mismos podemos vivir aferrados a una congregación, a una iglesia, a una denominación, pensando que ésta nos abre amplia entrada al reino de los cielos. Pero la Escritura nos enseña que el único que nos abre amplia entrada al reino de los cielos es nuestro Señor Jesucristo. Es aquel a quien Dios puso en propiciación por nuestros pecados, es aquel al que se ofreció a sí mismo para llevarnos al Padre. ¿Sí? Vemos nosotros que estos padres del ciego, por así decirlo, eran religiosos, estaban aferrados y temían ser excomulgados o expulsados de la sinagoga o de la iglesia o de la congregación a la que pertenecían. Lo dice claramente aquí la Escritura. Tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga o de esa casa de oración, por así decirlo. Verso 22. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y note cómo es que juzgan
ellos a nuestro Señor Jesucristo de un hombre pecador, ignorando que Él es Señor aún del día de reposo, y lo juzgaban porque había sanado a este ciego en día de reposo. Sin embargo, habiendo hecho Jesús muchos milagros, otros milagros, podemos ver que siempre los hacía en el día de reposo o enseñando en las sinagogas. ¿Y con qué propósito? Bueno, con el propósito de cumplir el mandato que Dios le había dado, de enseñar al pueblo y mostrar las maravillas de Dios. Sí, lo vamos a mirar un poco más adelante, cómo es que nos lo dice las Escrituras. Bien. Entonces, él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Este hombre, este personaje, se conocía a sí mismo y sabía lo que le había acontecido y sabía cómo había vivido anteriormente. Por tanto, él podía dar testimonio firme de los acontecimientos en su propia vida. Y al tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, no nos deja lugar a claudicar, a negar, a negar las maravillas, los milagros, la misericordia que Dios ha mostrado a nosotros. Él prosiguió testificando, pese a que estaba a punto de ser expulsado de la sinagoga, de la iglesia, de la congregación a la que pertenecía. No deje que su salvación se pierda porque lo expulsen de una casa de oración si usted está en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Si usted está convencido que lo que profesa está escrito en la Biblia. Dice Juan 9:26, le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Pero al decirles esta palabra, dice la Escritura, le injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Ahora, ante el testimonio que da este hombre de su milagro recibido, de la experiencia personal que él tuvo con nuestro Señor Jesucristo y el milagro realizado, él pudo testificar sin claudicar. No importa lo que le sobrevenía, estaba hablando verdad. Pero surge aquí: tú eres su discípulo, nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Y qué podemos decir nosotros al presente? Somos discípulos de tal persona, tal congregación, tal iglesia, tal denominación. Pero ¿conoce usted a aquel a quien nos representa o a aquel a quien nos está dirigiendo? ¿Y sabe de dónde proviene? ¿Considera usted que lo que se le enseña es el contenido de la Biblia en ese lugar donde se congrega? Y usted mismo se encarga, por así decirlo, de inquirir, de investigar si lo que le están enseñando es conforme a lo que está escrito en la Biblia, o simplemente sigue a una persona ciegamente. ¿Okay? Es necesario que se interese en el contenido de la Escritura y corrobore que las enseñanzas que le están dando sea conforme a lo que Dios ha dictaminado. Recuerde, la Escritura nos enseña que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, que Jesucristo es aquel a quien Dios puso en propiciación por nuestros pecados, que a Jesucristo lo envió Dios para salvarnos y es el único que nos llevará al Padre. Tenga en mente, se testifica mundialmente: Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si Él quita el pecado del mundo, ¿conoce usted
sus demandas? ¿O cómo es que usted puede hacerse participante de Él para que quite sus pecados? A través de la Escritura y de las enseñanzas que estamos dando, nos podemos dar cuenta cómo es que Él se entregó a sí mismo para redimirnos y llevarnos a Dios. Podemos decir, aquí los enseñadores en ese tiempo, o los judíos en ese tiempo, dicen, nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Sí? Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a nada sabemos. Ahora, ¿qué es lo que ellos conocían de Moisés? Si Moisés habló, puedo decirles, de Cristo y de su próxima aparición. ¿Y por qué no le estaban esperando si conocían de sus escritos? Pues que simplemente oían y hablaban lo que oían. Hay que escudriñar. Nuestro Señor Jesucristo nos dice lo siguiente en Juan 5:45. No penséis que he venido para acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa, quien os acusa, perdón. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Ellos estaban esperanzados en lo que conocían de Moisés, o en lo que Moisés hablaba, la experiencia que Dios había tenido con Moisés, y aferrados a ella, pensando que solo con confiar en Moisés tenían parte en el reino de los cielos. Pero nuestro Señor Jesucristo viene a aclarar: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí habló él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Así que usted conoce al líder, ellos conocían quizá de ese líder, Moisés, pero ignoraban de sus escritos, porque en los escritos se nos estaba hablando, o en los escritos de Moisés se ha estado hablando y se habla de nuestro Señor Jesucristo y de su aparición, pero vivían en esa ignorancia. Así que, por tanto, nos es necesario meditar en el testimonio dado de aquellos que han tenido la experiencia personal. ¿Okay? Pero también hay que compararlo conforme a lo que está escrito en la Biblia para saber si no nos están mintiendo, porque la Escritura también nos enseña que muchos engañadores han salido por el mundo y que el adversario, el diablo, se viste como ángel de luz a fin de engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que considere pues la responsabilidad que tenemos en cuanto al conocimiento de la Escritura. Juan 9:30, prosiguiendo con la lectura del Evangelio. Respondió el hombre y les dijo: puesto que esto es maravilloso, que a vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Eso es lo maravilloso. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Y esto es verídico. En lo personal, yo no he encontrado en todo el Antiguo Testamento que se haya hecho un milagro similar, que Dios haya abierto los ojos de uno que nació ciego. Ni siquiera de uno que hubiera perdido la vista y la haya recobrado. No se encuentra en el Antiguo Testamento. Así que Él está hablando verdad. ¿Sí? Por eso puede decirles claramente: si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Ahora, la justificación propia puede acusar al inocente, ¿sí? Pero no debemos vivir de esta manera. Dice la Escritura: respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Así que
también lo expulsaron, lo excomulgaron de la congregación. ¿Por qué razón? Ignoraban la Escritura. ¿Sí? Pero había judíos, ya en el tiempo de la predicación del apóstol Pablo, que al escuchar el mensaje en las sinagogas, estos inquirían diligentemente lo que se les enseñaba a través de las Escrituras para saber si esto era verdad. Y algunos judíos de los que vivían por allá en Berea, dicen, al entrar Pablo y Silas en la sinagoga de los judíos y hablar de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, dice que estos judíos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y eso es lo que debe de hacer todo creyente. Eso es lo que debe hacer todo asistente a alguna casa de oración, todo asistente a alguna iglesia, todo asistente a alguna congregación. Debe de inquirir diligentemente la enseñanza que le muestran a través de la Escritura, para que no se deje engañar y pierda la salvación. Recuerda, el engañador ha salido por el mundo y quiere matar y destruir lo máximo que le sea permitido o posible. ¿Sí? Ahora, vemos que este ciego hace una confesión verdadera. Juan 9:31. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Ahora, echemos un vistazo a lo que nos dice las Escrituras en el Antiguo Testamento, ¿okay? Ya que conociendo el contenido de la Escritura, se puede hablar sin temor. Dice en Job 35:13, cosa que está testificando este ciego: ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el omnipotente. Allí clamarán, y él no oirá por la soberbia de los malos. ¿Sí? Entonces podemos darnos cuenta que Dios no escucha al pecador, porque ciertamente la vanidad es pecado. ¿Sí? Y está testificándolo aquí el ciego. Ahora, veamos qué es lo que nos dice también en Isaías 6:22. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿A dónde se inclina el corazón de Dios? ¿Al vanidoso, al altivo o al que es humilde? Ciertamente el clamor del altivo Dios no lo oirá. Y podemos nosotros traer a memoria en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en otras ocasiones, como aquellos dos que se presentaron al templo y uno oraba diciendo: Señor, yo no soy como este pecador, sino que ofrendo, hago, oro, doy limosna y hacía muchas cosas, pero se estaba presentando altivamente. Y otro que entró y no podía levantar su rostro, avergonzado por el pecado que había cometido, y clamaba en su corazón, o desde el fondo de su corazón: sé propicio a mí, pecador. Y nuestro Señor Jesucristo hace la pregunta a los que le estaban escuchando: ¿quién crees que fue justificado? ¿El que se presentó altivamente o el que se presentó humillado? La Escritura nos dice: pero miraré a aquel pobre y humilde y que tiembla a mi palabra. Así que usted puede poner en práctica lo que dijo a Pedro y Juan en Hechos 4:19, que nos dice: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y eso es lo que estaba haciendo este ciego, dando testimonio de lo que él mismo había recibido, de lo que él había sido testigo. ¿Sí? Y
Por eso es que él dijo claramente, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y eso, una realidad. Es comulgado por los hombres, pero es aceptado por su sanador, por su salvador. Juan 9:34 nos dice, le respondieron y le dijeron, tú naciste de todo el pecado, en pecado, y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Ahora, notemos, ¿qué es lo que les estaba enseñando el ciego a los judíos? Probablemente estaba trayéndoles a memoria lo que la Escritura decía. Dios no escucha a los pecadores, y eso pudimos mirar, que se encuentra en el Antiguo Testamento, que Dios no escucha a los altivos, porque la altivez es pecado también. ¿Okay? Entonces, regresando un poco a la lección, o regresando un poco a lo que ya miramos, que Dios no escucha a los pecadores, nos hemos podido dar cuenta que en el Antiguo Testamento, en los Salmos o en los escritos de Moisés y aún en los profetas, no hubo alguno que haya nacido ciego, y podemos nosotros testificar de ello por cuanto conocemos la Escritura. Pero en estos escritos también se nos habla de que en los cuales ellos confiaban, es decir, en los escritos de Moisés, encontramos nosotros que Moisés le dice al pueblo en Deuteronomio 18:15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y ciertamente estaba hablando a través de esta escritura del que había de venir para redimir a Israel, del que había de venir para redimir a los pecadores, del que había de venir para llevarnos a Dios, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio. ¿Sí? Esto nos lo dice en los escritos de Moisés. También encontramos en el libro de los Salmos, servid a Jehová con temor y honrad al Hijo para que no se enoje. Ahora, se nos está hablando ya en el Antiguo Testamento que Dios había de manifestar a su Hijo, y en algunos otros escritos Él testifica, este es mi Hijo amado. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos esa porción. Pero, ¿qué hacía el pueblo o los judíos cuando nuestro Señor Jesucristo se manifestó? Cumplir también lo que estaba escrito en el libro de Ezequiel 21:10. Al cetro de mi Hijo, a la autoridad de mi Hijo, han despreciado como a un palo cualquiera. A la autoridad de Cristo estaba siendo despreciada. Y esto lo encontramos en profecía y cumplido en la enseñanza que estamos mirando o en la lectura que estamos llevando a cabo el día de hoy. ¿Sí? Por eso, oyendo Jesús que había sido expulsado, este ciego, que había sido expulsado de la congregación, le encontró y le preguntó, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Así que podemos darnos cuenta que aquí, aquello que estaba escrito en el Antiguo Testamento, en los profetas, en Moisés o en los Salmos, tiene su cumplimiento. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Una pregunta que Jesús le hizo al ciego. Una pregunta que pudiera hacérsela a usted, que se toma tiempo para mirar estas enseñanzas. ¿Cree usted en el Hijo de Dios? Mire la respuesta de uno que tuvo una experiencia, que recibió un milagro. Respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Quién es para que yo crea en él?
le dijo Jesús, pues le has visto. El que habla contigo, Él es. Y él dijo, creo, Señor, y le habló. Así que, si usted cree en el Hijo de Dios, adórele. Adórele en espíritu y en verdad, porque es necesario que de esta manera se adore a Dios. Y esto Cristo mismo nos lo enseñó. Recuerde, Jesús vino a cumplir todo lo que estaba escrito por el Padre. ¿Sí? Y vino a enseñarnos la voluntad del Padre para que andemos durante nuestro peregrinar en la tierra bajo sus mandamientos, bajo sus enseñanzas. Juan 9:39 nos dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que ven, vean, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Ahora, la profecía es esta, Isaías 42:6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Podemos pues mirar que Jesucristo estaba cumpliendo esta profecía durante su ministerio. ¿Sí? Pero también cuando dice, para juicio he venido al mundo, nos dice en el Salmo 89:31, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces yo castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. ¿Sí? Se cumple y se cumplirá lo que Cristo dijo en su ministerio. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, porque le aceptarán, le reconocerán como Señor y Salvador, y los que dicen, creen en algún hombre, o que dicen, ven, y que están ciertamente seguros que lo que creen los va a salvar, los va a llevar a la vida eterna, sean cegados. Pero no se deje cegar. El adversario es lo que quisiera hacer en nuestras vidas. Acérquese a Jesucristo y Él nos alumbrará. Él iluminará nuestros caminos. Él nos guiará por senda de justicia. Es más, Él mismo es el camino a la vida eterna. La justificación propia nos es por condenación. Ya lo pudimos mirar en estos judíos que se estaban justificando porque creían en Moisés y condenando a aquel de quien Moisés había hablado. Juan 9:40 nos dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Veamos, en Lucas 16:15 nos dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y eso espero que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. ¿De qué manera es que agradamos a Dios? Ofreciendo lo que poseemos sin someternos a la voluntad del Dios vivo, es altivez. O sometiéndonos a la voluntad del Dios vivo, guardando sus mandamientos. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, el que guarda mi palabra, mi Padre le honrará. Y vendremos a Él y moraremos con Él. Así que Jesús les dice a ellos, cuando le preguntan, ¿acaso somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueran ciegos, no tendríais pecado,
mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y es que cuando uno se justifica a sí mismo, el justificarse a uno mismo es pecado. Y el pecado conduce a la muerte. El pecado ciega a las personas y por eso nos testifica nuestro Señor Jesucristo, vuestro pecado permanece. En Gálatas 5:1 nos dice, a aquellos que hayamos creído en el Señor, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Cristo por gracia nos salvó. En su misericordia nos llevó al Padre, nos lleva al Padre. Pero si queremos vivir conforme a los ritos de la ley, nos condenará. Cristo murió por nuestros pecados y es el que nos lleva al Padre. Por eso es que nos dice la Escritura, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pero nosotros, por el Espíritu que Dios nos ha dado, que ha puesto en nuestros corazones, que es el que nos ayuda y nos enseña a conducirnos en el temor a Dios diariamente, por ese Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, es decir, la esperanza de que hemos de ser salvos. Espero que la palabra de Dios haya llegado a su corazón y que usted encomiende su alma al fiel Creador y que en su gracia nos haga salvos en aquel día. Dios les bendiga ricamente. Hasta la próxima.